Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como habíamos acordado, vamos a tener un mini teórico para que no se pasen todo el feriado y el fin de semana escuchando a esta docente. Voy a tratar de ser sintética y de dar los aportes más significativos para ayudarlos en la lectura de esta temática. Vamos a trabajar sobre una categoría didáctica sumamente importante, que es la planificación, el planeamiento, la planificación, sus características, sus niveles y, por supuesto, la importancia que tiene en todo el campo educativo. Bueno, voy a compartirles una pantalla, así vamos siguiendo y ponemos la atención en aquellos aspectos más relevantes de esta temática. Bien, ahí ya estoy compartiendo con ustedes este PowerPoint, que igualmente se los voy a colgar en el aula de manera aislada para que puedan ir acompañando la lectura del texto con alguna de las pantallas, ¿sí? Vamos a empezar con esta primera pregunta, tratando de definir qué implica el planeamiento. Después iremos viendo los niveles, pero en general el planeamiento es una actividad em, que no es aséptica, no es neutral. El planeamiento educativo responde a objetivos coherentes con la política educativa, con la dimensión filosófica de la educación. A través del planeamiento se van a pensar, a diseñar los medios, las acciones específicas para poder lograr ese plan a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, a nivel institucional, a nivel áulico, ¿sí? Por eso tiene diferentes niveles, pero en síntesis siempre se deben establecer medios y acciones para lograr justamente esos objetivos en el marco de una política educativa atravesada por la ideología, por la ética, por la filosofía. En el planeamiento se deben determinar instrumentos y recursos y se van a tener en cuenta, por supuesto, la previsión de las necesidades educativas. Hay que hacer un buen diagnóstico, tener muy en claro la necesidad del planeamiento para lograr esos propósitos, esos objetivos que van a incidir claramente en la formación de sujetos en todos sus lugares, ¿no? Porque no solo estoy pensando en los sujetos destinatarios de la enseñanza, sino en los sujetos que enseñan, en los sujetos de los contextos. El planeamiento educativo tiene una incidencia sumamente importante a nivel social, eh, a nivel de la cultura que se imprime a partir de esas decisiones que siempre son políticas. La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué? ¿Para qué el planeamiento, no? Ahí yo puse tarea técnica y guión práctica. Es una tarea técnica, el planeamiento tiene que ver con una tarea donde yo tengo que diseñar a través de tomar diferentes ejes y diferentes dimensiones lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer a nivel país con la política educativa, lo que vamos a hacer a nivel jurisdiccional, lo que vamos a hacer a nivel institucional y lo que vamos a hacer a nivel áulico, ¿sí? Por lo tanto, es una tarea técnica porque tiene dimensiones, tiene ejes, ¿sí? Tiene diferentes puntos que se deben abordar. Pero más que una tarea técnica, es una práctica que va a implicar un compromiso ético y social.
es una experiencia donde ponemos en juegos nuestras perspectivas, nuestros prejuicios, nuestra ideología. Por lo tanto, que el planeamiento es una tarea absolutamente necesaria. El planeamiento debe tender a favorecer la resolución de los problemas de la enseñanza, de los problemas de las instituciones, de los problemas de los docentes. O sea, nosotros planificamos tratando de pensar en la mejora de las prácticas de enseñanza, como diría Lidwin, en prácticas que van a ser situadas, contextualizadas, ¿sí? El planeamiento también tiene que ver con preparar la gestión de la enseñanza, pensar en los tiempos, pensar en los espacios, pensar en los recursos. Son dimensiones que no pueden quedar liberadas al azar. Hay que poner en juego esta tarea de cómo se gestiona la enseñanza. Porque si decimos que la enseñanza es una actividad intencional, lo decimos porque es una actividad donde necesariamente tenemos que reducir la incertidumbre porque tenemos muchas restricciones. O sea, uno tiene que enseñar en un año lectivo, en el nivel inicial, primario y secundario, tiene que enseñar en la restricción de un tiempo en el nivel universitario, un cuatrimestre para cada materia. Hay que tener en cuenta los contextos que a veces pueden ser muy complejos. Entonces, en la medida en que yo pienso la planificación en todos los niveles, esto va a colaborar en reducir la incertidumbre y en tener un mejor aprovechamiento de los tiempos, los espacios, los recursos. Ya presenté un poco como el planeamiento a nivel general. Ahora quiero focalizar en la planificación, en esas planificaciones que muchos de ustedes van a poder tener en sus manos cuando visiten a las docentes en las escuelas. Ojalá tengan la oportunidad de tener esas planificaciones pensadas por esas docentes que van a observar. Si no logran tener esa planificación escrita, ustedes van a poder percibir, captar la planificación a través de la gestión de la clase, de lo que esa docente hace en los diferentes segmentos de una clase. La planificación docente tiene que ver con esto, con pensar esa clase de manera anticipada. Una clase pensada que es un poco una hipótesis de trabajo, como eso que yo tomé del diseño como contenido prescripto, donde pude o no haber leído las orientaciones de ese diseño curricular, pero ahí es donde voy tomando decisiones y pienso la clase. Una clase que debería tener como características, una planificación, perdón, que debería tener como características ser flexible y abierta. ¿Por qué? Porque si bien uno puede pensar la clase de manera muy sistemática y hasta obsesivamente, siempre está ese aspecto que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con la interacción que se da en la clase, con algunas previsiones que quizás no tomamos o que estamos descubriendo en el desarrollo de la clase. Pensábamos que ese contenido que habíamos empezado a trabajar en la clase 1 estaba como entendido, que los alumnos lo habían realmente comprendido, y así pensé la clase 2 y me encuentro con que en la clase 2 hay preguntas
que reflejan bastante inseguridad y por lo tanto tomo la decisión en el vamos de esa planificación que pensé y que estoy poniendo en juego, incorporar algunos cambios, porque tengo que asegurarme la comprensión de ese contenido de la clase 1 para poder enlazar lo que planifiqué. Entonces, ahí veo la necesidad de que la planificación siempre sea una planificación flexible, abierta. Tomo la decisión de que este apartado no lo voy a desarrollar en esta clase. Cierro la clase con lo que trabajé, pero hay un apartado que lo dejo para la clase 3 y reviso, ahí es cuando uno entra la tarea de la revisión postclase de la planificación. Esto es lo que había planificado en el papel, en la planificación escrita, esto es lo que realmente pasó y en base a esto vuelvo a pensar la clase, la próxima clase. Y así voy uniendo, voy haciendo observaciones en mis propias planificaciones, y en la medida en que uno toma conciencia de esto, de la necesidad de reencauzar, de monitorear los momentos, va armando como una lógica en la sumatoria de clases donde se van desarrollando los contenidos a enseñar. Yo acá puse que por supuesto que la planificación es parte de la enseñanza. Y debería ser, en muchos casos lo es, una tarea compartida. Compartida en el sentido del equipo institucional, del equipo docente, ¿no? Lo hablo en esa dimensión. Los docentes deberían construir criterios en el marco de qué es planificar, para qué planificamos, qué buscamos, cómo lo hacemos, qué formatos, con qué formatos trabajamos, compartir criterios en este sentido y ser a la vez corresponsables de la enseñanza, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. En esta tarea compartida nosotros estamos convencidos como equipo institucional que el proceso de alfabetización en la unidad pedagógica en el primero y segundo año de la escuela primaria debe ser un proceso que invite a los alumnos a comparar, a trabajar con contradicciones, a hacerse preguntas. O sea, la alfabetización será realmente un proceso cognitivo con un alto potencial de trabajo cooperativo. Bueno, este es un criterio que construimos colectivamente para este recorte de contenido y que lo vamos a sostener de primero a sexto año con la alfabetización inicial y también con la alfabetización avanzada. No es que ya aprendieron a leer y a escribir, entonces en tercer año ya tomo una propuesta más técnica. No, sigo profundizando en una alfabetización que abra propuestas donde el eje de la reflexión sobre la lectura y la escritura siga presente, y así en todos los años de la escuela primaria. Por eso, la planificación debe propiciar situaciones de enseñanza situadas, coherentes, integradas, que posibilite el saber pedagógico del equipo docente y que favorezca justamente el derecho y el deber de enseñar y aprender. Y ahora sí vamos a los niveles del planeamiento. Hay un nivel que por supuesto es el nivel del currículum, de ese currículum de papel, ¿sí? A eso me refiero, al documento currículum,
donde vamos a encontrar los propósitos, los contenidos, específicamente en la provincia de Buenos Aires, en nuestra jurisdicción. Los currículum de todos los niveles son muy prescriptivos. Esto quiere decir que dan mucha letra del cómo enseñar, de cómo enfrentar las situaciones, muchos ejemplos, porque además quiero que se entienda que el currículum no solamente es ese currículum del nivel primario, del nivel secundario, sino que forman parte del currículum los documentos, las circulares técnicas, que también prescriben sobre el qué enseñar y el cómo enseñar. Entonces, en este sentido, en nuestra jurisdicción hay mucha prescripción curricular. Ese currículum toma forma en la institución, en cada escuela, en cada jardín de infantes, en cada instituto de educación superior, ¿sí? Hay una institución que va a tomar esa prescripción curricular, pero no como una copia, ¿sí? Sino que va a poner en juego su planeamiento, su proyecto institucional en el marco de una reinterpretación del currículum real escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se pone en juego el contexto, se pone en juego la gestión institucional, cómo se gestiona esa institución, cómo se piensa el trabajo docente. Va a haber muchas diferencias en una escuela donde el proyecto institucional se discute y se construye colectivamente, a una escuela donde la consigna es cada maestro con su planificación, vos fijate en el currículum y planifica tus clases. Ahí no hay construcción de criterios, ¿no? Ahí es como que hay una creencia de que el currículum es neutral, aséptico y bueno, desde ese lugar se toman decisiones. Y después tenemos, por supuesto, el áulico, pero acá agrega algunas cosas sobre la planificación institucional que quiero destacar, porque esto está muy bien desarrollado en el documento de planeamiento, la planificación desde un currículum prescripto, porque acá presenta la planificación institucional em, como desde tres posibles definiciones, ¿no? Como encuadre de trabajo, como respuesta a un problema o como respuesta a, a una propuesta externa, ¿no? A ver, como encuadre de trabajo tiene que ver eh, con pensar el proyecto institucional desde la historia de esa institución, ¿sí? ¿Cuál es nuestra historia? Cómo nos pensamos a nosotros mismos como equipo docente? em, Hacer como un análisis mirando al contexto, mirando a los alumnos que llegan a nuestras escuelas, mirando nuestras capacidades y nuestras trayectorias docentes. Esto es muy interesante cuando algunas instituciones lo toman. Traten de mirar esto en las escuelas que ustedes están visitando, porque hay escuelas que toman los saberes específicos de sus docentes. Por ejemplo, bueno, esta maestra hizo un postítulo en alfabetización inicial y por eso la decisión de que esté trabajando en la unidad pedagógica. Esta docente hizo muchos cursos de formación permanente en el área de ciencias naturales y por eso es la maestra de ciencias naturales de sexto año. O sea, em, ¿cómo se toman decisiones y en virtud a qué criterios y a qué
¿A qué encuadre de trabajo se propone una escuela? ¿A qué preguntas se hacen? Bueno, el director, ¿qué sabe de su equipo docente? ¿Conoce las fortalezas de estas maestras, de estos profesores, como para pensar en un proyecto donde se compartan estos saberes? También a veces la planificación institucional responde más a responder a un problema, pero no a un problema como obstáculo, sino a un problema como campo de intervención posible. ¿Qué quiero decir con esto? El problema lo construye el equipo docente. Y a veces desde connotaciones que son positivas, o sea, una escuela puede construir como problema cómo seguir sosteniendo las reuniones de equipo que tenemos 2 veces por semana. Ese es un problema, de sostener algo que viene bien, pero que sabemos que si no lo revisamos puede caerse o puede desvirtuarse, o cómo sumar a los docentes nuevos que se incorporan en esta lógica de trabajo, ¿sí? Entonces, no piensen al problema solamente como obstáculo, sino desde la construcción del problema como un campo donde podemos intervenir. Y también la planificación institucional puede presentarse como la respuesta a una propuesta externa, que puede ser sumarnos al proyecto municipal de alfabetización, sumarnos al programa de inclusión de la provincia de Buenos Aires, sumarnos a un proyecto que se está presentando en la región con las escuelas rurales, o sea, es más, la planificación institucional, el proyecto institucional, puede responder a estas tres referencias, como encuadre de trabajo, como respuesta a un problema y como una propuesta externa. O sea, no es que una va a excluir a la otra, esto tiene que ver con la potencia de la gestión de esa escuela y con el compromiso de ese equipo docente. Porque por supuesto que el proyecto colectivo no puede pensarse sin la participación de todos. Un proyecto institucional es una producción colectiva que siempre tiene que tener un sentido didáctico. Siempre, cuando hablamos de planeamiento, nos centramos en la enseñanza. Ese es el objeto del planeamiento educativo, esencialmente, es lo relevante. Y ese proyecto institucional también tiene que ser pensado desde el acompañamiento de las trayectorias educativas, que tiene que ver mucho con la inclusión. Por eso aquellas instituciones que seriamente, digo seriamente en el sentido del compromiso social y ético, ponen la mirada en las trayectorias educativas, suelen sumarse a alguna propuesta externa, ¿sí? De algún proyecto de inclusión o alguna propuesta con algunas otras escuelas, porque hay tanto que aprender sobre qué es acompañar y fortalecer las trayectorias educativas en un sistema que está graduado, donde es difícil la atención de la diversidad. Yo diría más que difícil, no es sencillo pensarla, porque como el sistema es graduado y hay una costumbre heredada de que cada pibe por su edad en un grado bueno y si no sabe debería repetir, esta es toda la discusión que tenemos hoy, ¿no? Donde justamente lo que se está negando es la trayectoria real educativa de ese alumno o de esa alumna. Por eso la gran discusión en la escuela secundaria tiene que ver con esto. A ver,
hay que fortalecer y acompañar las trayectorias educativas de estos pibes porque no tiene que ver ni con la justicia social ni con la justicia curricular que un pibe que se lleva 4 materias tenga que hacer las 8 que sí aprendió. Entonces, en el proyecto institucional esto tiene que ser discutido. Y acá hay una cuestión que empuja fuertemente y que tiene que ver con la ideología, con el posicionamiento de cada docente, con la resistencia a recibir en su aula para acompañar y fortalecer en el área de matemática a los alumnos que son de otro docente. Y acá aparece la discusión, bueno, el sistema es graduado, las condiciones no son las más adecuadas, y siempre está como la cuestión de no animarnos a reinventar modos, espacios y tiempos, y a quedarnos con el statu quo de una institución que a veces no mira a los pibes, a las pibas, a veces no mira a estos niños, niñas, a estos sujetos que entran por la puerta de la escuela con un grado de desigualdad muy marcado. No es que no pueden, es que el punto de partida eh, es un punto de partida muy atravesado por la ausencia de bienes materiales, de bienes culturales, que por supuesto inciden en los procesos de aprendizaje, pero no porque no puedan aprender, sino porque no le dieron todavía la oportunidad. Entonces, acompañar y fortalecer tiene que ver con esto, con abrir otras puertas, otros recursos, otros espacios, otros docentes y darles esas oportunidades. La planificación áulica va a ser un desprendimiento, ¿sí?, de ese proyecto institucional. Tiene que ver con resolver, pensar, proponer un problema, una escena, un proyecto mío, que soy docente de este grado, de este año, de este espacio, pero tomando lo que trabajamos institucionalmente. Trabajar sobre esta idea de cortar con la autonomía exclusiva del docente en un espacio áulico es algo que realmente sobre lo que hay que insistir, ¿no? La planificación áulica que yo pongo en juego, que pienso para mi clase, debería estar compartiendo criterios con las planificaciones que piensan mis compañeras y compañeros. Un docente cuando planifica está anticipando la enseñanza, ¿sí? Está anticipando un camino que está dibujando para llegar a determinados objetivos y propósitos. Es un intento, siempre la planificación es un intento, no es, acá puse, no es una realidad constituida, por lo que ya dijimos, porque siempre hay incertidumbre. Entonces yo hago mi unidad, hago mi proyecto, hago mis actividades, escribo en ese papel la clase pensada, analizada, pero bueno, hasta que la clase no termine, esa planificación no es una realidad constituida, es un intento. Y por supuesto que jamás va a ser una copia que va del papel a la experiencia, pero hay una aproximación, una, una muy buena aproximación, digo muy buena en el sentido
de qué bien que lo haya pensado, ¿no? Qué bien que entré al aula sabiendo por qué primero hago este planteo, después voy a hablar de esto, cómo voy a presentar la actividad, cómo voy a seleccionar la metodología. Después vemos cómo se fue dando, porque si yo le otorgo voz, presencia y participación a mis alumnos, bueno, quizás algunos en el camino encuentre algunas cuestiones, obstáculos que deba resolver, aclaraciones en las que deberé extenderme y, y eso lo tendré que resolver en el andar de la clase, ¿sí? Esto es muy importante. La planificación tiene que ser una planificación escrita. Acá hubo en diferentes etapas de la historia eh, como algunas modas, ¿no? Cuando trabajábamos con ese modelo de objetivos, había una rigidez terrible en la estructura de la planificación escrita, había que poner todo el objetivo direccional, una copia, un recorta y pegue, recorto, pego, invento alguna actividad que a veces no tenía ni mucha coherencia, ni con el direccional, ni con el operacional, bueno, una cosa así, pero era importante que todo estaba escrito. Después, por supuesto, en virtud de esa obsesividad, hubo un momento en que, ¿para qué escribir tanto? Escribamos después de que damos la clase. Hubo algo de esta propuesta, pienso la clase y después, según como lo que pasó, lo escribo y lo reviso. Modas de la planificación. Eh, donde, ¿no? A ver, en esa etapa del modelo por objetivos, la planificación había que dejarla en el escritorio del director como una cuestión religiosa, porque debía ser supervisada, mirada. Después hubo un tiempo donde desde la gestión institucional la planificación es de cada docente, es responsabilidad del docente, no hay por qué dejársela al director, o el director ya no era tan exigente con la revisión de la planificación. En realidad observen cómo estas modas, entre comillas, no respondían a una visión de una planificación pensada como colectivo docente. Porque que el director quiera leer la planificación de los docentes, en principio considero que es un deber de la función del director, pero no desde la lógica del control y la calificación, sino desde la lógica de cuidar la coherencia interna de los criterios construidos y consensuados en virtud de los enfoques de la enseñanza, del modo de mirar las prácticas de enseñanza. Entonces, desde ese lugar, si una planificación escrita comunica intenciones, brinda orientaciones, posibilita articulaciones y construye la memoria didáctica. Esto es fundamental porque yo en la medida en que voy planificando mis clases, voy construyendo esa memoria didáctica necesaria para revisarla, para que se constituya en sí mismo en un objeto de reflexión, de autoevaluación, de revisión colectiva a fin de año, ¿no? Hay escuelas que hacen un poco esto. Bueno, el director, algunos directores dan como una devolución general del año en relación a cómo
pudimos sostener acuerdos, criterios en nuestras planificaciones de enseñanza y revisar qué cosas no pudimos lograr para preguntarnos el por qué, ¿sí? A veces he observado en algunas reuniones de compañeros en algunas instituciones que han dicho, por ejemplo, bueno, nos estamos dando cuenta que muchos criterios construidos en el mes de febrero, cuando pensábamos los modos de planificar, no se sostuvieron porque hubo mucho cambio en el personal docente y no tuvimos la previsión de incorporar a esos compañeros en discutir esos criterios. Quizás aparecían escritos en algún papel que el director le da al docente que se incorpora, pero leer un criterio no es sentirse eh, partícipe de esa construcción. Y por lo tanto, si yo puedo leer algo, pero si no lo entiendo, no lo voy a poder poner en práctica. Los componentes de la planificación. No hay un modelo, esto es importante porque quizás ustedes toman una planificación de la docente que van a observar y dicen, ay, no tiene, no planifica como nos dijo la profesora, no tiene los propósitos y objetivos, o los tiene, pero están los contenidos, pero no la secuencia, pero están las estrategias y no. Bueno, a ver. No hay un modelo único de planificación. En realidad, estos se consideran que son los componentes relevantes que debería tener una planificación didáctica, porque un poco responde a la prescripción del currículo. Bueno, propósitos y objetivos, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que voy a enseñar? ¿Cuáles son mis propósitos? Vamos al contenido, porque el contenido, sin lugar a dudas, está en cualquier formato de planificación, ¿sí? Porque es lo que el docente toma del currículum y por eso puse prescriptos en los diseños curriculares. Y defino el contenido, es lo que se va a enseñar y es un componente de carácter cultural, ¿sí? Por eso el contenido no es estático, cambia, porque responde justamente a los avances disciplinares. Hay contenidos que estaban en la década del 60 que hoy no están. em, y que fueron reemplazados por contenidos nuevos que responden a, no solamente a los avances de la ciencia, sino también de las disciplinas, sino también a prioridades que tienen que ver con la necesidad de conocer, no sé, las nuevas tecnologías, eh, la educación sexual integral, contenidos que son sumamente relevantes porque tienen un significado social eh, donde son considerados contenidos imprescindibles, ¿sí? Por eso acá puse que el contenido es un producto de un proceso de reconceptualización, ¿sí? El conocimiento escolar era definido desde algunos criterios, por algunos criterios en tiempos pasados y hoy son otros, donde la enseñanza se complejiza justamente porque la tenemos como muy en un acceso rápido, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿no? Porque si el celular o la inteligencia artificial viene a reemplazar lo que se enseña, lo que se vive y lo que se aprende en la escuela,
Acá era lo que decíamos en una de las clases, ¿no? El tema de la experiencia y de cómo el contenido cobra hoy otro significado. Un significado que avanza en el sentido de la problematización, porque el contenido entra en una puja de poder, ¿no? Y como está atravesado por la ideología y por las perspectivas, los contenidos están en plena lucha. Y ahí puse la importancia de la construcción del contenido en esa interacción que se da en la gestión de la clase entre el diálogo de docente y alumnos. El contenido puede consistir en información teórica, en disposiciones, en prácticas, ¿sí? Aprender a nadar, técnicas específicas para jugar un deporte, son parte de un contenido. O sea que el contenido se presenta desde diferentes posibilidades de ser abordado. Procedimientos también, aprender a manejar una máquina específica de impresión en una materia de la escuela secundaria es un contenido. No hay un stock de contenidos, no hay que pensar esto como un stock, sino que los contenidos están guiados por finalidades, ¿sí? Eh, y son pertinentes en extensión y profundidad. Ahora esto lo vamos a ver. Los contenidos se organizan, ¿sí? Tienen que tener recorridos lógicos para que puedan llegar a ser comprensibles. Esto es sumamente importante, ¿no? Esto de lograr en la enseñanza una lógica coherente en la construcción del conocimiento. Daniel Feldman da como 3 tipos de organización de contenidos, la secuencia, cuando habla de secuencias, ¿no? La secuencia lineal, la concéntrica y la espiralada. La secuencia lineal, esto no significa que cuando estamos enseñando se dé siempre una, la otra, se puede dar una, digamos, converge según, se van a presentar según la especificidad del contenido. La secuencia lineal suele ser cuando se trabaja con periodos históricos, ¿no? Justamente lo dice lineal en el tema, lo está diciendo como la palabra, donde cada unidad de enseñanza tiene que ver con esto de ser pensado el contenido en un tiempo cronológico, donde no, en cada unidad no hay ni mayor ni menor complejidad, ¿sí? Es el desarrollo de un contenido a lo largo de etapas de tiempo. En cambio, la organización a través de la secuencia concéntrica y espiralada tiene mayor complejidad. Cuando piensan en una secuencia concéntrica, piensen en un zoom. Bueno, hay un contenido que tiene un eje fundamental, que es este. Hago zoom sobre este concepto, por ejemplo, y se van abriendo, ¿sí? Eh, eh, otros subconceptos, por decirlo de una manera, que van justamente haciendo más foco. Hay mayor profundidad y, por supuesto, ese concepto que vimos en el Zoom ya no va a ser el mismo cuando pasemos por los otros apartados que nos van a ir dando más información, mayor complejidad, mayor profundidad, ¿sí? Y por último está la espiralada, donde justamente lo que toma este concepto de la secuencia concéntrica, pero todavía lo complejiza más. ¿En qué sentido?
en que además del zoom y de ir sumando la profundidad en otros conceptos que se relacionan o amplifican al primero, al central, lo que va pasando es que se va armando como una espiral en el sentido de que se vuelve una y otra vez para revisar el concepto, hacerle preguntas. Es como una secuencia más intensa en el trabajo de la reflexión, de la profundidad. eh, y ese debería ser el camino que tenemos que elegir hoy los docentes frente a tanta información, frente a tantos desarrollos teóricos. La idea es hacerle preguntas a esos conceptos, porque en la secuencia espiralada lo que se logra a veces es llegar a la hipótesis, es llegar a reflexionar sobre ese significado hasta incluso poder transformarlo. Es una visión de un alto nivel de profundidad en el contenido. Bien, y acá vamos a las modalidades organizativas, que eso seguro lo van a ver en las escuelas. La docente quizás está llevando a cabo un proyecto y les cuente esto, estamos en el proyecto de la huerta o estamos en el proyecto de la biblioteca, una maestra de primer año puede estar en ese proyecto. Otros docentes le van a decir, yo estoy trabajando con una unidad didáctica en matemática, y otros le van a decir, yo estoy con secuencias didácticas, y alguno le va a decir, yo estoy en el proyecto de la biblioteca, estoy con una unidad de matemática y en ciencias sociales trabajando con una secuencia didáctica. O sea, que nunca suele pasar, o no debería pasar, perdón, y creo que esta es la afirmación que quiero dar. No debería pasar que un docente solamente esté trabajando con una modalidad organizativa. ¿Por qué? Porque si vemos los proyectos son un formato donde hay una finalidad, un producto final, ¿sí? Es el proyecto de la biblioteca donde el producto final va a ser armar la biblioteca, tener la biblioteca en el aula. Eh, La biblioteca va a ser una excusa en realidad. Sí, ese producto suele ser una excusa para aprender contenidos, pero es una muy buena excusa porque hay un producto que marca el trabajo. Hicimos una biblioteca y en el marco de esa biblioteca giran los contenidos que vamos a trabajar y que vamos a tomar del diseño curricular. Sigo con este ejemplo para que se entienda. En un proyecto de la biblioteca, los contenidos van a ser casi exclusivamente del área de prácticas del lenguaje y quizás tome algún contenido de matemática, por ejemplo, la medida, ¿sí? Sumar, restar, tomar medidas, porque tengo que calcular eh, cómo voy a poner las tablas en esa biblioteca, en qué criterios tengo que pensar, las alturas de los libros. Bueno, ahora, seguramente no voy a tomar el contenido de ninguna otra área curricular, porque el proyecto siempre se va a focalizar en un área e incorporar contenidos que no tengan que ver con el proyecto rompe la lógica de un proyecto, ¿sí? Porque los contenidos cobran sentido en relación a esa especificidad del proyecto. Em, entonces, si yo estoy con el proyecto de la biblioteca,
además de estar con el proyecto de la biblioteca, voy a tener una unidad didáctica, por ejemplo, de las sociedades a través del tiempo, que tengo que trabajar con los chicos. Entonces no hago un proyecto, hago una unidad didáctica, que ahora vamos a ver sus características. Pero como maestra estoy trabajando con dos formatos. Y también quizás tenga una secuencia de actividades en ciencias naturales y matemática en este tiempo donde estoy trabajando el proyecto, lo trabajo con la medida y alguna secuencia de actividad para trabajar otro contenido de matemática. Observen cómo los formatos interactúan en un lazo de tiempo simultáneo. ¿Qué va a permitir el proyecto? Eh, un alto nivel de significación en la enseñanza, o sea, vamos a incorporar a los alumnos en que sean activos, ¿no? En un proyecto los alumnos tienen muchas responsabilidades y hay un saber hacer importante, o sea, la biblioteca la tienen que hacer. Em, el tiempo va a ser flexible, o sea, si yo estoy en un proyecto y estamos clasificando los libros, y quizás pensé que esa tarea la iban a poder hacer en una hora, pero no, hay mucho entusiasmo y los pibes están realmente muy, muy metidos ahí en esa clasificación, no voy a cortar la tarea. Entonces en el proyecto el tiempo es más flexible. Voy a darles más tiempo para terminar con esa actividad específica de clasificación de libros. Y tienen un carácter formativo, esencialmente, ¿sí? O sea, armar una biblioteca implica no solamente ese producto material, sino trabajar con clasificación de libros, con autores, con diferentes géneros, ¿sí? En cambio, vamos a ver que la unidad didáctica tiene un carácter más informativo, porque yo hago un recorte del contenido, ¿sí? Le meto una sucesión lógica a ese contenido y lo enseño, ¿no? Sigo con primer grado. A ver, me aparece algún contenido de ciencias naturales, bueno, las plantas y los animales, vamos a suponer que vamos a trabajar algo de esto. Entonces, bueno, yo hago el recorte del contexto, selecciono un contexto, no sé, los animales de la granja. Vamos a hacer este contexto. Tomo los contenidos, ¿sí? De los animales de la granja, sus características, los alimentos, armo una secuencia que es lógica para la enseñanza de ese contenido y hay mucha información, ¿sí? Cuáles son los animales, sus características, lo que producen. Ahora, veamos algo muy interesante en cuanto a lo que se comparte con las unidades y los proyectos. Tanto el proyecto como la unidad siempre va a partir de un problema, de una pregunta, van a estar contextualizados, ¿sí? Cobra sentido lo que se trabaja. En ambas estructuras se tiende a favorecer aprendizajes que sean sistemáticos, ¿sí? En ambos formatos vamos a poner la mirada en el proceso, eh, en hacer una relación, en poner en diálogo esos contenidos con la realidad social, ¿sí? Por eso decíamos que son estructuras donde los contenidos cobran sentido. Por lo tanto, tiene muchas semejanzas, hay diferencias en los tiempos, las unidades didácticas son más específicas, más cortas,
porque no estamos propiciando un trabajo con un producto social. Entonces suelen ser, en una idea didáctica, suele durar 2 semanas, un proyecto puede durar 4 semanas. Puede durar un mes, hacer una biblioteca con todos los contenidos que tenemos ahí, donde los chicos, además de armar la biblioteca, se van a estar alfabetizando. Secuencias de actividades. Las secuencias de actividades, perdón, tiene que ver con actividades que vamos realizando en momentos sucesivos, ¿sí? Tienen coherencia interna, por supuesto, tienen un sentido propio. Es un tiempo bastante restringido el de la secuencia de actividades y por supuesto no hay ningún producto de circulación social en esta secuencia. Por ejemplo, yo decido, sigo con el ejemplo del primer grado, que los viernes a la última hora vamos a tener una secuencia de actividades donde trabajemos todo el tema de numeración a través de diferentes juegos, ¿sí? Entonces propongo trabajar en grupo con una lotería, con un mazo de cartas, con un juego que traje ahí donde hay eh, que armar como un juego de estos, ahí no me sale el nombre, eh, de carrera, ¿no? De las carreras donde uno tira un dado, bueno, no me sale el nombre del juego específico, pero a través de esa secuencia de actividades donde yo voy a dar consignas precisas a cada grupo, la intencionalidad es que esas actividades, donde solamente voy a trabajar, no sé, 30 minutos, 40 minutos, tiene como propósito el trabajo con la numeración. Después entre los grupos discutirán alguna cuestión que yo les proponga y estamos aprendiendo los números, comparándolos. Las actividades, cuando uno piensa en actividades, es importante pensar en criterios para la construcción de las actividades, ¿sí? A veces el problema justamente es que las y los docentes sacan actividades de los manuales o de los libros que son para los niños, actividades que pensó los señores de una determinada editorial. Por eso no creo personalmente en los manuales. Me parece que el docente es el que debe construir las actividades teniendo en cuenta a sus alumnos, al contexto y teniendo en cuenta cómo piensa él la enseñanza, eh, cómo piensa el trabajo, si individual o grupal. eh, si la actividad es una actividad que va a tener que ver más con la investigación, con la reflexión, con la búsqueda, con la comparación. Por eso acá yo les puse como criterios que son irrenunciables, ¿no? La actividad tiene que proponer el repensar, el revisar, el aceptar el error, el trabajar el error, no dejarlo ahí, sino tomarlo y ver qué está pasando ahí. Em, el trabajar cooperativamente es otro criterio para construir la actividad. Y algunas actividades deberán ser individuales, seguramente que sí. No sé, individualmente vamos a leer este primer párrafo del cuento y después, en un segundo momento, nos juntamos para discutirlo, para ver qué pensás vos, para eh, para evaluar o para decir qué sentimos ante la actitud de ese personaje y poder compartir esas miradas. Entonces, las actividades no tienen que ver con la ejercitación, como en algún momento se presentaba en las planificaciones de los docentes. Esto no equivale a que los chicos no puedan hacer ejercicios, no sé. Bueno, de tarea,
A ver, digo esto porque si no, es todo negro o blanco, ¿no? Si una maestra necesita que sus alumnos hagan 10 cuentas de tarea, no la vamos a juzgar, no lo vamos a connotar negativamente. Es una tarea mecánica, tiene sentido y quizás el sentido sea justamente eh, que ese alumno pueda repensar o que pueda poner en juego esa cuenta. Si yo lo voy a tomar al otro día, ¿m? Para trabajar la posición de los números, para trabajar qué nos pasó, por qué empezamos por la derecha. Digo, si esa tarea, que mucho sentido didáctico parecería no tener, yo la doy y la retomo para revisarla, para ponerla en la mesa como objeto de discusión, bienvenido sea. Entonces, les digo esto porque quizás ustedes van a la escuela y están viendo algo que, uy, pero qué tradicional. Hay alumnos que llegan y dicen, uy, qué tradicional esta tarea. No juzguen, traten de ver qué hace la maestra con esa actividad, qué está haciendo, cuál es la intención. Y quizás terminemos diciendo, además de ser tradicional, no tuvo mucho sentido. O no fue una actividad que potenció la reflexión, sino más que fijó una información que no sabemos muy bien si el alumno o la alumna lo entendió. Pero no se apresuren a querer encasillar actividades o decisiones de las y los docentes en categorías. Miren, observen. Voy a dejar de compartir. Miren, observen, háganse preguntas, que la clase sea una categoría total y que la planificación, si la tienen escrita, no sea un revisar a ver si lo que escribió lo hizo, sino tratar de reflexionar sobre lo que escribió y ponerlo en diálogo con lo que hizo. No mirando si hay una copia punto a punto, sino simplemente eh, mirar la actitud de la docente, mirar la secuencia que propone, mirar el clima de la clase, mirar lo que hacen los niños con lo que la docente dice o propone. em, Tener esa mirada analítica sobre lo que ven. No se deslumbren con aquello que parece súper innovador, ni prejuzguen algunas propuestas eh, que parecerían a veces eh, muy tradicionales, y sin embargo a veces uno ve que la propuesta es un poco como eso, un poco tradicional, pero los pibes le dan una vuelta a veces que le giran el objetivo al docente, ¿no? Porque sobre esa propuesta ellos empiezan a preguntar, a armar, y se construye otra cosa que quizás no era la que estaba planteando el docente. Entonces traten de captar eso cuando registren también esto que pasa, eh, hasta registren el tema del clima de la clase en el sentido de si los pibes están ahí o no. Si están ahí en esa clase, si están trabajando, si hay entusiasmo, si hay escucha, si hay mirada. Bueno, creo que les pude anticipar, pude abrirles un poco el texto para que cuando lo lean
sientan cierto piso. Por supuesto que vamos a seguir trabajando esto en los prácticos. Es más, sus profesoras se lo comunicarán, pero si ustedes tienen alguna planificación que algún docente les pudo acercar, va a estar muy bueno que la lleven al aula del práctico, para también poder mirarla, discutirla. Aprovecho para enviarles un feliz Día del Trabajador, que mañana todos puedan sentirse orgullosos de trabajar cada uno en su puesto de trabajo. Y ustedes que son alumnos, de soñar con ser los trabajadores de la educación que tanto estamos necesitando para que la justicia curricular y la justicia social sean una realidad. Un abrazo inmenso y nos vemos el próximo jueves.